Una de las cosas que pasa mucho en el campo de la programación es el síndrome del impostor. Y a mí es una cosa que me fastidia bastante. En Android es muy normal que la gente que sabe un montón le encante enseñar a los otros. Lo que viven los Androides Premium es que tienen a un tío que es una eminencia y que le pueden hablar de tú a tú. Hay gente más de lo que parece que trabajan solos. Y de hecho las comunidades vienen a resolver eso. Yo a esa gente lo que sí que le diría es que se busque una comunidad. Sea los Androides Premium o la que sea. Pero que le va a venir muy bien. Gaby, bienvenido al podcast de Ciudad Comunidad. Bien hallado. Bien hallado, sí señor. Bien hallado yo, que estoy aquí acompañándole en la ciudad de Valencia y la comunidad valenciana. Pero hoy no venimos a hablar de comunidad valenciana, sino que venimos a hablar de la comunidad de los androides. Una comunidad educativa orientada a desarrolladores de Android que quieren continuar desarrollando su carrera y formándose en compañía de otras personas haciendo lo mismo. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta comunidad. Claro que sí. Bueno, primero de nada, muchísimas gracias, Javi, por este espacio. Estoy encantadísimo de aquí estar charlando contigo y hablar de una de las cosas que más me gusta, que es la comunidad que coordino, que es los androides, que como muy bien tú dices, es una comunidad para Android developers de habla hispana. Bueno, es curioso, ¿no?, que diga Android developers y después diga habla hispana, ¿no? Bueno, pero es la manía desarrolladores Android, como queramos decirlo. Y bueno, pues básicamente es una comunidad que empezó casi como el que hice a raíz de un podcast que empecé. Y empecé pues a grabar podcast y cuando me quise dar cuenta de, oye, pues podríamos crear una comunidad alrededor de todo esto y demás, y así como el que no quiera la cosa, pues ya llevamos un año y creciendo y vamos, una maravilla. Uh-huh. Esto comenzó en algún momento post-COVID, ¿verdad? Tú venías ya desde hace muchos tiempos, ya más de 10 años, acumulando diversas experiencias en el mundo Android. Y ya hubo un momento donde dijiste, me apetece hacer algo especial en este sentido. La verdad es que si tuviera que explicar de dónde viene todo esto, lo puedo imaginar sobre la marcha, ¿no? Pero básicamente yo he sido DJ. Bueno, soy DJ, pero ya no me dedico a ello durante muchos años. Y en el 2012 empecé a trabajar como desarrollador Android. Fue compatibilizando durante una época corta el trabajo de DJ con el de ingeniero. No es muy compatible, pero como había hecho radio y pues había estado hablando por el micro muchos años y demás, no como ahora, sino más en plan animar a la gente y todo eso, se me hacía muy guay lo de hacer un podcast. Porque además a mí me encanta, devoro información en formato audiolibros, Blinkist, tropecientos mil podcasts, vamos, me escucho los vídeos, vamos, me encanta formato audio. Entonces hice algo que digo, oye, algo que a mí me gustaría consumir, que era contenido de Android, contenido técnico y no tan técnico, también cosas relacionadas con lo que es el mundo laboral, para mejorar la carrera profesional y demás. Pero eso, curiosamente, fue justo antes de que empezara el COVID, porque el podcast lo empecé a lo mejor un mes o dos antes de que nos encerraran en casa y todo eso. O sea que fue casualidad, ¿no? Pero vamos, más o menos esa fue la idea. De hecho, vi que los temas principales con los que iniciaste ese podcast eran más alrededor de productividad. Se escapaban del tema Android y luego he percibido cómo fuiste transicionando desde ese contenido, quizá un poco más libre, más motivado por lo que estabas explorando tú en aquellos momentos, transicionando hacia cómo conecto eso con Android. Y ahora estás 100% en Android. Sí, digamos que a mí me sigue gustando muchísimo la productividad. De hecho, es como que me gusta tanto que ya no es que me guste, es como es una parte intrínseca de mi día a día. Siempre trato de hacer las cosas de una manera eficiente y además soy bastante geek y me mola mucho los temas de productividad. Entonces el podcast en un principio se llamaba Productividad en el desarrollo Android. Que el rollo de la comunidad y tal tampoco estaba aún como muy cerrado. Estaba como, bueno, vamos haciendo. Y
Y sobre la marcha, pues vi que tenía sentido pues, crear una comunidad alrededor de ello. No una audiencia, sino una comunidad, que como tú mejor que nadie sabes que no es lo mismo. Me resuena mucho, Gaby. Gracias. Sí. Y claro, y sobre... Bueno, a lo mejor llevaba ya casi 100 episodios del podcast, pero el nombre del podcast cambió de Productividad al Desarrollo de Android a Los Androides. ¿Por qué? Porque durante el camino ya habíamos empezado la comunidad y claro, y era como que era el podcast de los androides, pero el podcast se llama Productividad al Desarrollo de Android. Entonces es que al final pues dices, oye, los androides tiene gancho, ¿no? Y aparte después el tema de... Vi que el dominio losandroides.com, que aunque realmente no lo estoy utilizando mucho, pero estaba libre y digo, oye, pues los androides se queda con los androides. Sí, te tenías que pensar a ver si haces ese cambio de la comunidad de gabymoreno.soy hacia los androides. Es algo que has debido pensar más de una vez, ¿verdad? Sí, de hecho eso es una muy buena pregunta y es como muy lógica, ¿no? Realmente la respuesta a por qué la comunidad está dentro de gabymoreno.soy y no en losandroides.com es por un tema de tiempo y esto es un camino a muy largo plazo y pues ahora mismo todo prácticamente lo he programado yo, me he creado un montón de cosas custom, evidentemente pues soy programador, no soy programador web, pero también hago mis cositas y pues cogí y al empezar todo el tema de la membresía dentro de gabymoreno.soy pues lo tengo ahí metido todo. Veo incluso que tienes, obviamente predicando con el ejemplo, tu propia app que has desarrollado en Android, donde promocionas tus propios podcasts y también hay una sección premium para la gente que tiene claves a la sección de la comunidad privada, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hace ya un tiempo un muy buen amigo y compañero de Mastermind y de Sin Oficina, que se llama Santi, un saludo a Santi, me dio una idea que dices, pues vaya tela, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no haces una app? Y yo me quedé así con cara como diciendo, ¿cómo no se me había ocurrido esta vez? Era un poco absurdo, ¿no? Un Android developer y dices, pues haz una app, tío. Bueno, pues básicamente lo que hice es, digo, oye, me parece una muy buena manera de, aprovechando la fortaleza, de crear un producto que aparte de que sirva para la comunidad, que sirva para, es decir, aparte que sirva como producto, que sirva a nivel técnico. Es decir, lo que es el proyecto es un proyecto open source. Básicamente es un Spotify para Android developers. Tiene una parte en abierto y una especie de podcast premium, que es el contenido que los miembros de los Androides Premium, que es la parte premium de la comunidad, pueden escuchar. Que ahí, pues a día de hoy ya hay más de 100 audios premium ahí. Y lo chulo de todo esto es que lo he hecho yo, lo he implementado yo desde cero. Entonces, utilizando algunos plugins y tal, pero todo lo que es la parte está implementado desde cero y está en abierto. O sea, que la gente puede verlo y cogerlo como ejemplo para sus propios proyectos. Y bueno, pues es un proyecto que le tengo mucho cariño y muy guay. Vamos a indagar un poco más en la parte de la comunidad. Si no me equivoco, ahora mismo estás organizando 4 eventos mensuales. Uno se trata de una reunión de carácter más informal, otro es más bien un mastermind, donde entiendo que los androides, podemos llamarlos así, ¿verdad? Sí, se ponen objetivos por supuesto. Y se apoyan mutuamente en la consecución de los mismos. Tenemos también las charlas de carácter más técnico, que creo que llevas también personas para entrevistarlas, y luego lo que llamas mod programming. Sí. ¿Cómo has llegado a concluir que estos son los eventos más efectivos para tu comunidad? Muy bien. Me parece súper buena pregunta. A mí me encanta que me den feedback y de hecho lo pido continuamente. Siempre estoy preguntando a ver cómo mejorar las cosas. El tema del Lean Startup, el tema de estar iterando continuamente, lo vivo al máximo. Y good enough, ¿sabes? Una cosa tal, lo lanzamos y después vamos iterando. Y cuando lancé la comunidad, pues pensé, oye, podríamos hacer alguna sesión, tal. Pero a los 3 meses nada más ya es como que la propia comunidad estábamos viendo que está muy guay. Esto está muy guay. Entonces cogimos y vimos qué tipo de sesiones
de sesiones en grupo eran más efectivas para todos, para crecer juntos. Y hicimos un encuentro mensual, que básicamente es como si estuviéramos, como es, hay gente de todo el mundo, bueno, todo el mundo habla hispana. Hay gente pues de LATAM, digamos la mitad de LATAM y la mitad de aquí de España. Y hablamos pues como si estuviéramos en la cafetería de la OFI, ¿no? Una sesión informal. Pero la siguiente, la del Mastermind, te puedes imaginar pues que es un Mastermind y aparte yo meto bastante caña, ¿vale? Yo soy un tío, vamos, me considero muy... que no me como a nadie, ni mucho menos, pero me gusta dar caña porque la gente lo agradece. Si alguien no quiere que le meta caña o lo que sea, pues yo no digo nada, pero la gente que entra a los androides quiere mejorar y la gente que entra a los androides premium lo tiene clarísimo. Y ahí pues cogemos y hacemos sesiones pues Mastermind. Ya sabes, me imagino que la gente que está viendo, escuchando esto, pues se puede imaginar. Y la tercera sesión empezó siendo una charla técnica entre los compañeros. Y bueno, y de vez en cuando también hacemos alguna charla técnica así, pero se está convirtiendo en algo más, en algo de que viene pues un referente de Android a nivel mundial y se pone a darnos una charla técnica súper amena, súper guay, entre amigos, porque además lo bueno que tiene, está feo que lo diga, pero bueno, de mi sector es que la gente es maravillosa. La gente, sobre todo en programación, pero en Android especialmente, es muy abierta y muy abierta a colaborar y demás. Entonces lo que se hace pues es una sesión en la que un referente, como te digo, a nivel mundial, pues la gente le puede hacer preguntas en un Hangout. Al final después esto sale en YouTube y todas estas cosas y sale como en otro formato, pero lo que viven los Androides Premium es que tienen a un tío que es una eminencia y que le pueden hablar de tú a tú. Y después la mob programming. El concepto de mob programming hay un concepto que se llama pair programming, que es programación en pareja. Pues mob programming es como la programación en pareja, pero en equipo. Entonces, consiste en alguien comparte su pantalla y se pone a picar código. Y el resto de gente, eso es muy español, ¿eh? No, bromas aparte, el resto de gente está diciendo, oye, pues esto o lo otro, tal. Y entonces, pues al principio yo cogía y, pues típico, cuando empiezas yo siempre era el que abría el ordenador, tal, les enseñaba, mira, vamos a hacer test, vamos a hacer inyección de dependencias, cosas de estas que hacemos nosotros. Pero cada vez más, la gente se motiva y dice, no, yo quiero coger y compartir la pantalla porque se dan cuenta que se exponen y aprenden un montón. Y está todo el resto de gente, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos, muy guay. Cuéntame cómo ha sido alguna de estas historias de transformación de alguien que ha entrado en tu comunidad con una expectativa quizá de pues hacer un curso más dentro del mundo Android. Seguro que hay cientos y que los conoces todos. Uh-huh. Pero me contaste que había alguna en particular que te llegaba al corazón, ver cómo una persona que empezaba desde los cimientos y estaba a punto de tirar la toalla ha podido llegar a transformar su vida a través de esta decisión profesional y también personal. Al final todo lo que haces en lo profesional te acaba impactando también de una manera u otra. ¿Se te viene algún ejemplo a la cabeza? Sí. Ya te dije que había un caso particular que me llamó bastante. No es el único, ni mucho menos, pero especialmente hay un caso que es un miembro de la comunidad, pero de hecho empezó en una de las formaciones que tengo, que es el Plan Impulso Android, entró en el Plan Impulso Android, pero también en la comunidad, en las dos cosas. Pero el tema de este caso es que es muy bonito, porque era una persona, es una persona, de hecho no voy a decir el nombre por si acaso le da vergüenza o lo que sea, pero es una persona que trabajaba de otra cosa, que no estaba... Era algo técnico, pero no era programación para nada, ¿vale? Hacía algunas cositas, pero ni mucho menos lo que se le exige a un desarrollador Android. Y estaba diciendo que quiero cambiar porque quiero quiero ser Android developer, pero de verdad, ¿no? Y bueno, y había hecho algún curso y demás y no había conseguido el resultado que había querido. No porque por ahí hay cursos muy buenos y tal, sino porque seguramente pues no había, por lo que sea.
Y la historia está en que pues estaba haciendo la formación y yo pues en esta formación especialmente es un one-to-one. Es una formación que la diseñé como creo que es la mejor manera que existe para aprender programación. ¿Por qué? Porque lo he vivido en mis propias carnes, que es cómo se trabaja en las empresas pro, que es haciendo pull requests, te dan feedback y todo de una manera asíncrona, que es como si una persona entra a la empresa en la que trabajo y se pone a trabajar conmigo y yo soy su compañero senior que le explica las cosas. Bueno, pues esta persona, pues al principio, vamos, iba muy perdido, como te podrás imaginar. Y ya no solo perdido a nivel técnico, sino que le faltaba motivación. Motivación y ya, pues ahí ya entraba casi en plan ya coaching de decir, oye tío, tal, no sé cuántos, no tires al toalla, tal, bueno. Era la cosa tal, porque yo estaba viendo que lo que él estaba mejorando, pero él no lo veía. Porque digamos que no tenía esa big picture en la que él se veía que dice, es que me queda mucho para aprender. Y yo lo veía como había entrado y vamos, en menos de un mes lo estaba viendo y digo, joder, que has mejorado un huevo, pero es que no se daba cuenta. Y el tío me dijo, y aquí es donde viene la historia, si en una semana no consigo trabajo de Android Developer, me lo dejo y me vuelvo a donde estaba. Que así tengo trabajo fijo, tal, ya me han hecho una oferta, me han dicho que vuelva, que tal, pero vamos, que era el decir, esto ha sido una tontería, me vuelvo a donde estaba, ¿quién me manda a mí meterme en estos fregados? Y yo, venga, va, tío, tranquilo, tú da todo lo que puedas, tal. Si no le esto, pero dices, no, en una semana, tal. Y digo, bueno, tú dale caña. Bueno, pues como te podrás imaginar los que están viendo y escuchando ahora mismo dirán, hombre, acabaría bien, ¿no? Acabaría bien esto, ¿no? Porque si no lo estaríamos contando así. Pues efectivamente, el tío consiguió trabajo de Android Developer en una empresa, no voy a decir tampoco más detalles, pero vamos, una empresa una pequeñita, pero consiguió su primer trabajo como desarrollador Android y de hecho... Después ya estaba dentro de la comunidad premium, de los Androids premium, pero acabó la formación y se quedó en los Androids premium y al cabo de unos meses ya me dijo, oye, Gaby, que me quiero ir, pero ¿sabes por qué? Porque dice, es que me pagan poco y me están ofreciendo un montón de sitios en los que me pagan más y no sé cuántos, o sea que, vamos... Una historia de éxito, pero total. El tío está súper contento y yo más aún. Así que muy guay. Oh, wow. Que tomen nota lo que nos están escuchando y me alegro mucho que sientas ese orgullo. Al final, de alguna manera, tú has pasado por ese mismo proceso en estos últimos 10 años, bueno, ya más, que te vienes dedicando a todo esto. Empezaste desde las bases y al final quería yo tocar en ese tema de rodearse de personas que saben más que tú, al fin y al cabo. Que veo que es un tema central en tu propia historia personal y profesional. He estado haciendo un poco de investigación naturalmente sobre ti y me gusta mucho cómo mencionas explícitamente nombres de muchas personas de las cuales te sientes agradecido, que han intervenido en tu carrera en un momento donde quizá pensabas que ya lo sabías todo y de repente te dan un golpe de realidad y dices, oh wow, todavía me queda todo esto y me están mostrando el camino. Al final eso es lo que te hace mejorar. Cuéntanos en qué manera un Android developer debería cultivar esa actitud de tratar de ser el más, entre comillas, tonto de la habitación. Esa es buena. Una de las cosas que pasa mucho en el campo de la programación, no solo exclusivo de Android developers, es el síndrome del impostor. Y a mí es una cosa que me fastidia bastante. Me fastidia bastante porque hay bastante síndrome del impostor en gente que supuestamente está súper bien preparada y en otros campos hay gente como que no. Es como que se piensan que lo hacen ya todo súper bien y tal. No sé si me explico. Es como que hay gente que sabe mucho pero tiene ese síndrome del impostor. Pero es que también en programación hay una cosa que pasa que es que la diferencia entre un programador que acaba de empezar y uno que es tal es gigantesca. Estamos hablando de que uno muy bueno te saca la faena de 100, te saca más de la faena de 100 que acaban de empezar. Entonces, claro, eso puede cohibir mucho a la gente. Entonces,
este síndrome del impostor que le pasa a muchas personas, también en la comunidad venimos a solucionarlo. ¿Por qué? Porque la gente llega, y sobre todo en los encuentros mensuales que te comentaba antes, que son más desenfadados, estamos ahí, pues se nota que hay mucho feeling, que hay mucha tal. La gente ve que, caray, si es que lo que te he dicho antes, que es que vienen referentes mundiales y se ponen a hablar y ve que son personas de carne y hueso normales y corrientes. Entonces, ese rollo, esa naturalidad, esa tal, hace que la gente se abra y no le dé vergüenza de decir, oye, que no sé hacer testing. Porque eso es una cosa que en programación pasa mucho. Bueno, y depende ya, que no me quiero meter en diferentes tipos, pero que hay mucha gente que no sabe hacer testing, y si no sabes hacer testing, que no sabes gran cosa, ¿sabes? Lo siento por la franqueza, pero si te quieres dedicar a la programación. Y aquí tienen un entorno en el que dicen, vale, puedo ser el más tonto de la clase, puedo decir que no sé hacer testing, porque es que cuanto más esto, voy a poder y no aprovecharme, sino impulsarme por mis compañeros que saben un montón. Y además, en Android es muy normal que la gente que sabe un montón le encante enseñar a los otros. Entonces se crea ahí unas sinergias brutales, porque el que sabe mucho aprende más, porque enseñando se aprende un montón. Pero es que el que no tiene ni idea, en muy poco tiempo dice, bueno, perdón, iba a decir una palabrota, te caray, que es que he aprendido en un mes más que en un año cuando estaba trabajando yo solo en la empresa en la que estaba. Una maravilla. Vamos a volver atrás en el tiempo por un segundo. Vamos a pensar en el Gaby de 2012 que se inició en toda esta travesía. Te escuchaba decir cómo por aquellos momentos era más que suficiente tener conocimientos en Java y en inglés para ir sobradísimo a la hora de introducirse en el mercado de Android. ¿Cómo es la situación en este momento? ¿Cómo han cambiado esos requisitos en 2023? Madre mía, veo que te has informado, no me acuerdo dónde he puesto eso, pero yo me acuerdo de haber puesto eso en algún sitio, en alguna entrada de la web o en en email, no sé. Muy bien, muy bien. Sí, básicamente, yo cuando estaba estudiando tercero de carrera, tenía un profesor que de hecho es muy amigo mío, Javi Redondo. No creo que le dé vergüenza que lo diga. Además que le estoy agradecidísimo, porque es el que consiguió, es el que impulsó que yo me dedicara a la programación. Y él me dijo que estaba haciendo el trabajo final de carrera, y me dijo que ¿por qué no hacía un programa? Y yo, pero como un programa con botones y todo, pero vamos a ver, yo he hecho 4 scripts en MATLAB, me gusta mucho la programación, pero eso lo veía como súper grande. Bueno, pues por resumir, al final hice un programa, funcionaba, vamos, súper guay. Y al año siguiente estaba viendo, digo, oye, habrá que empezar a trabajar y tal. Y mirando las ofertas de trabajo, digo, si sabes Java y Android, hay Java y Android. Java e inglés, tienes faena. Y claro, en aquella época Android se programaba en Java. Entonces, a mí Java me llamaba... Bueno, es que en aquella época Java estaba de moda, pero es que ya hace unos cuantos años. Pero yo entonces vi que si sabías Java e inglés, tenías faena. Y lo de Android me parecía algo fascinante. Y ahí pues que cogí el trabajo final de máster, hice una app que de hecho aún está en Google Play, lleva ahí no sé cuánto, bueno, pues más de 10 años lleva ahí la aplicación, y bueno, la he ido mejorando y demás, pero bueno. Y eso, lo dejaba en inglés. Pero realmente a día de hoy es diferente. Es decir, antiguamente, cuando ya poniéndonos un poco en el campo Android, la programación Android que se hacía normal era bastante básica a nivel de técnico, de arquitecturas y tal. No estaba tan evolucionada como otras ramas de backend y también de frontend. Pero era diferente. A día de hoy se exige más a nivel técnico, pero no sabría decirlo. Es como que antes éramos los pioneros, los primeros que empezábamos, pero también había menos faena. Ahora hay mucha faena, pero también
hay ya mucha gente que se quiere dedicar. Entonces, solamente haciendo lo básico es muy complicado. Es más complicado entrar en el mundillo, porque es lo típico, que lo más difícil es entrar. Una vez entras ya, ¡pum!, ¿sabes? Pero entrar le cuesta bastante a la gente. Entonces, hablábamos de 2023, año de ChatGPT, año de inteligencia artificial. La gente se tira de los pelos. ¿Qué va a pasar en el contexto de la programación en Android, teniendo en cuenta el contexto de la inteligencia artificial? Wow, me encanta que me hagas esa pregunta, Javi, porque aquí hay un melón bien tocho. Yo soy de los que piensa, y vamos, y lo tengo clarísimo, que ChatGPT no nos va a quitar la faena, nos la va a quitar la persona que lo utilice, ¿vale? Pero esperemos que ni a ti ni a mí sea el caso. Pero en el campo de la inteligencia artificial, wow. Precisamente es que el otro día estaba hablando con un amigo mío que es un genio, que es Raúl Raja, sobre el tema de la inteligencia artificial y demás. Además, Raúl Raja, cualquiera que esté escuchando sepa algo de Android, seguro que le suena, porque es una eminencia en Android y no en Android, en muchísimos temas. Y de hecho están trabajando en una biblioteca de inteligencia artificial. Bueno, están trabajando y ya ha salido, que utiliza por debajo lo que es la API de OpenAI para hacer cosas con programación. Es decir, ya estamos entrando en un campo de, no, dime el código de esto. No, es que dentro del código utilizamos inteligencia artificial para incluso comunicarse entre otras inteligencias artificiales. Es rollo de como que es una evolución es una revolución completa y vamos, yo creo que los tiros van por ahí. Wow, pues tomaremos nota, porque si esto es lo que estás observando, tú que estás tan metido en esto, habrá que ver cómo evoluciona. Yo desde luego desconozco cómo afecta, pero desde luego basta ver alrededor que esto no es una cosa cualquiera y que todo el mundo va a tener que reajustarse en cierta medida para reposicionarse en el contexto profesional, desde luego, pero también a nivel personal y a nivel social. Esto es una gran revolución. ¿Qué podemos hacer en ese sentido para protegernos como profesionales? Si pensamos en un Android developer, una persona que se está metiendo en esto, ¿qué otras cosas pueden trabajar para blindarse ante esto? Estaba pensando en cosas como el hablar buen inglés, por un lado, el trabajar la marca personal, por otro, el volverse mejores comunicadores. Todas estas son cualidades que precisamente tú tienes. Me pareces un muy buen comunicador. En un sector precisamente donde las personas que se meten acostumbran, estoy generalizando, pero acostumbran a ser de carácter más introvertido y quizá no les gusta mucho exponerse de manera pública y comunicar de manera abierta. Sí, sí. ¿Cómo ves todo esto? ¿Son bienvenidas las nuevas habilidades para un perfil como este? Todo suma. Todo suma, y el hecho de tener buenas habilidades, a lo mejor sociales, está bien, pero también depende del sitio en el que trabajes. Es decir, si una persona lo que busca es trabajar en una consultora, pues a lo mejor las habilidades sociales no le hacen, bueno, habilidades sociales más que sociales, comunicativas, ¿vale? Es lo que se suele denominar las soft skills y demás. No le hacen falta tanto como le haría falta a una empresa de producto. Pero claro, lo que normalmente quiere muchísima gente es trabajar en una empresa de producto, en un producto digital, ¿no? Y ahí sí que hace falta más soft skills. Pero lo que yo creo que es más importante para no quedarse fuera, ya no es eso. Es como que para conseguir el 5, lo que tienes que es ser muy bueno a nivel técnico. Es decir, en la programación, como te decía antes, vamos a ver, todos somos iguales, pero simplemente a nivel de sacar faena, a nivel técnico y demás, hay unas diferencias enormes entre unos y otros. Y también, como es tan amplio,
tú no puedes saber de todo, ¿no? Pero las cosas, digamos, principales que tienes que dominar para ser un desarrollador, lo que se denomina senior, son sota, caballo y rey. Pero sota, caballo y rey, que no son sencillas de coger, pero esas habilidades tienes que cogerlas sí o sí para lo siguiente. ¿Por qué? Porque sin esas habilidades ni siquiera tienes acceso, no vas a tener acceso a un puesto de trabajo potente. Y si las tienes, después las soft skills las puedes coger. Pero bueno, también un tío que sea muy bueno a nivel técnico y después sea un borde, pues tampoco va a ir a ningún sitio, ¿vale? Pero bueno. Sí. Claro. Desde luego que sí. O sea, al final tú te vas a tener que integrar en equipos de alguna manera. Es raro normalmente el developer que va completamente como un lobo solitario, ¿no? O sí hay casos habituales. No te creas. No te creas que es tan raro. De hecho, yo, por ejemplo, yo trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. Y de hecho, no tengo la menor intención de dejar de trabajar por cuenta ajena porque me encanta programar y trabajo en una compañía súper top, súper guay y me enriquece a nivel, vamos, me lo paso genial y me enriquece como Android developer. Pero hay gente más de lo que parece que trabajan solos. Y de hecho las comunidades, y ya no solo los androides o los androides premium, vienen a resolver eso. El tema de que alguien está trabajando solo, tiene un problema, se queda atascado, pues tendrá que pedir ayuda. Y yo qué sé, yo por ejemplo, pues en mi chapter, que es digamos el grupo de desarrolladores Android que hay en la compañía, a lo mejor pues seremos 50 o por ahí, que tienes mucho donde preguntar, pero hay mucha gente que programa solo y no tiene tal. Entonces, y no creo que deje de pasar, es decir, tampoco tiene nada de malo, pero yo a esa gente lo que sí que le diría es que se busque una comunidad, sea los Androids Premium o la que sea, pero que le va a venir muy bien. Incluso si son lobos solitarios, ¿verdad? Al final, ahí es donde entras tú. Ahí es donde entran los Androids Premium o los Androids en general y lo que estás construyendo. Y al final, si quieres llegar lejos en tu carrera o en la vida en general, vas a tener que cultivar esa comunidad a tu alrededor, bien porque te la ofrezcan otros o bien porque te la hagas tú mismo, pero es inherente al ser humano. Esa necesidad. Y me gusta la manera en la que intervienes tú precisamente para tratar de generar este ecosistema, este espacio, para nutrir esas relaciones entre los propios miembros y que incluso si son de corte lobo solitario, digámoslo así, encuentren un lugar donde compartir, donde crecer juntos y donde apuntar alto en sus vidas personales y profesionales. Y me gusta mucho el moto, el eslogan que utilizas de este es el lugar donde vamos a desatar tu potencial como desarrollador Android. ¿Cómo elegiste esa misma frase? Porque me gusta mucho y no creo que la hayas pensado a lo tonto. No. La utilizas muy a conciencia, me parece. Sí, totalmente. La historia de este moto, de desata tu potencial como Android developer, no es de un día para otro, ni muchísimo menos. Antes, pues el eslogan o moto, como dices, era la comunidad Android del crecimiento profesional, crece como desarrollador Android, crece como... Al final, hace relativamente no mucho, estaba ahí dándole vueltas ahí y tal y digo, oye, ¿a mí qué es lo que más me gusta hacer? ¿No? ¿Qué es lo que más me gusta? Pues a mí una de las cosas que más me gusta hacer, si no la que más, del mundo mundial, es sacar lo mejor de los demás. Me encanta. Yo, coger a una persona, pasarla de aquí a aquí, disfruto enormemente. Desatar ese potencial. Porque la persona que está aquí puede estar aquí. Si la ayuda, si esta persona quiere, si se inspira, si se siente motivada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pensándolo y tal, yo pues al haber sido DJ a lo mejor soy así bastante enérgico y tal, es como que me sale muy tal, y cuando eso como desatar, al principio decía, es como que demasiado, ¿no? Parezco aquí Tim Robbins, ¿no? Aquí un list de power, ¿no? Pero cuando eso pensé,
pero ¿qué narices? Si es que es como lo siento, narices, que iba a decir otra cosa. Entonces dije, es que es justo lo que pienso. Y aparte de eso pensé, coño, y es que esto no es que sea un moto mío, es el moto de lo que estamos construyendo entre todos, que es el proyecto de los androides. Y es el ayudarnos entre todos y el que entre todos podamos llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Que queda así muy como Happy Flower, es que es la realidad. Así que ese es el origen. Gaby Moreno, pues me encanta tu historia. Gracias por ayudar a desatar el potencial de otras personas en este sector de Android, que para mí es un poco ajeno y no lo conozco demasiado bien. Pero al final, todas estas apps que los propios miembros desarrollan, y en este sentido tú estás habilitando a partir de tu trabajo, eso acaba impactando al mundo de muchas maneras, ¿no? Depende de la categoría en la que construyan esa app, pero al final todo este trabajo es una vía para tener un impacto al mundo. Estás utilizando ese medio en particular. Ahora, bueno, estamos haciendo un podcast, que es otro medio, pero todo esto son canales para acabar transmitiendo ese impacto de la manera en la que queremos y en la manera en la que sientes que puedes aprovechar todas tus fortalezas, tanto innatas como la que has ido trabajando durante el tiempo. Y en tu carrera también, y parte de lo que quieres promulgar también, y me gusta, y creo que podemos cerrar con esta idea, es al final el cultivar una mentalidad de growth, ¿sabes? De al final de decir, ok, el camino del desarrollo de Android, lo que dices, ¿no? Los primeros 5 años no has sabido hacer todavía testing, o todavía no sabes de arquitectura, o no sabes de lo que sea. Es normal, yo he estado ahí. He estado ahí. Eso no significa que te ancles en la idea de que no vas a poder conseguirlo nunca. Y al final uno se sorprende cuando realmente se pone, destruye estas creencias y a lo mejor basta dedicar 4 horas, 8 horas enfocadas a de repente aprender algo y completamente se abren nuevas oportunidades gracias a que has destruido esa mentalidad, en primer lugar, esa creencia, y de repente dices, oh, wow, he sido capaz de sentarme en la silla, aprender esta disciplina y de repente mi mundo como desarrollador sigue incrementándose y sigue creciendo. Y me gusta mucho que ese sea un tema recurrente en tu carrera y en lo que quieres promulgar, porque es la manera de hacer cosas en el mundo, ¿no? Hay que al final empujarse uno. Y el potencial de los demás también al final es cuando cierras el ciclo, cuando eres capaz de primero resolverte a ti mismo, que bastante tiene uno consigo mismo, pero luego algún día cerrar el círculo y ser capaz de contribuir a los demás. O sea que Gaby, gracias por esa contribución. Sí. Gracias a ti, Javi, y de hecho felicitarte por tu proyecto, porque además una cosa que no te había dicho, te la voy a decir ahora, y es que me parece brutal, porque lo veo muy visionario. Es decir, el tema de las comunidades que se suelen llamar verticales no es aún tan mainstream, no es algo que... Es como que ya lo va siendo, pero la gente a grandes rasgos no se da cuenta, pero es algo que no es que vaya a ser tendencia, que tal, a lo mejor... No, es algo que está clarísimo. Con tu proyecto... Creo que lo has visto antes de que eso pase y vamos, y te felicito enormemente por tener esa visión y estoy seguro que, vamos, que lo vas a petar. Así que muchísimas gracias a ti por este espacio y vamos, me lo he pasado genial charlando aquí contigo. Lo mismo te digo, Gaby, un auténtico placer. Lo dicho, muchísimas gracias por hacer esta contribución en tu propio vertical y a seguir hacia adelante, a seguir construyendo. Muchas gracias a ti, Javi.